Hola a todos, soy Aisa López y este es el episodio 142. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Be Curious, el podcast diario de divulgación científica y tecnológica para todos los públicos. Veo que de ninguna manera es inútil viajar si un hombre quiere ver algo nuevo. Eso decía Julio Verne. Y precisamente eso es este podcast. Un viaje por los delirios de la mente humana, para aprender cosas nuevas e increíbles. Hoy, después de la selección de noticias que cada día preparo especialmente para ti, trataré un par de temas. Primero, hablaré de que Europa está haciendo los preparativos para prohibir el plástico desechable. Y cerraré el capítulo comentando un descubrimiento bastante misterioso que se ha producido acerca de nuestro ADN, algo distinto de la famosa y conocidísima doble hélice. Si estos temas te parecen suficientemente interesantes, te sugiero que sigas escuchando, porque este episodio comienza ahora. Noticias destacadas. A 466 años luz de la Tierra, los astrónomos han encontrado uno de los mundos más oscuros descubiertos hasta ahora, tanto que en un artículo recién aparecido en archive.org comparan su color al del carbón. WASP 104b es un planeta gaseoso y gigante del tamaño de nuestro Júpiter y orbita alrededor de su estrella una vez cada 1,75 días. Pero a diferencia de Júpiter, que está muy lejos del Sol, este mundo gigante está tan cerca del suyo que la intensa radiación emitida por la estrella ha barrido por completo toda su atmósfera y nubes, dejando que elementos como el sodio y el potasio emerjan hasta la superficie neblinosa y ardiente a más de 1200 grados centígrados que envuelve al siniestro planeta negro. Los caballos son sorprendentemente buenos interpretando cómo se reflejan las emociones en los rostros humanos. Y no solo eso, porque un experimento realizado por la Universidad de Sussex ha puesto de manifiesto que recuerda cómo nos sentimos la última vez que nos vieron. Los investigadores mostraron a varios animales fotos de otras personas. Una de ellas estaba sonriendo y la otra mostraba una clara expresión de disgusto. Y lo que observaron es que cuando varias horas después los animales se encontraron con dichas personas cara a cara de verdad, no en foto, reaccionaron en consecuencia. Los investigadores comprobaron que a la persona que había aparecido en la foto mostrándose enfadada, los caballos la miraban con el ojo izquierdo, que está conectado con el hemisferio derecho de su cerebro, donde se procesan las señales de peligro. En cambio, al individuo de la foto sonriente lo miraban con el ojo derecho. Además, los animales se mostraban mucho más cautos y remisos con los primeros. Tal y como explica Carol McCamp, una de las autoras del estudio, a lo largo de los siglos que los humanos llevamos interactuando con los caballos, estos parecen haber desarrollado la habilidad de leer nuestras emociones. En un estudio innovador, investigadores de la Universidad de Minnesota
usaron una impresora 3D personalizada y de bajo costo para imprimir electrónica en una mano real por primera vez. La tecnología podría ser utilizada por los soldados en el campo de batalla para imprimir sensores temporales en sus cuerpos, para detectar agentes químicos o biológicos o células solares para cargar componentes electrónicos esenciales. Los investigadores también imprimieron con éxito células biológicas en la herida de la piel de un ratón. La técnica podría conducir a nuevos tratamientos médicos para la cicatrización de heridas y la impresión directa de injertos para trastornos de la piel. El estudio de investigación se publica en la contraportada interior de la revista académica Advanced Materials. Estamos entusiasmados con el potencial de esta nueva tecnología de impresión 3D que utiliza una impresora portátil y liviana que cuesta menos de $400, decía en un comunicado Michael McPaul, autor principal del estudio y profesor asociado de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Minnesota, Benjamin Mayhew. Imaginaos, ¿no? Un soldado podría sacar esta impresora de una mochila e imprimir un sensor químico u otros productos electrónicos que necesiten directamente sobre la piel, sobre su piel. Sería como una navaja suiza del futuro con todo lo que necesitan, todo en una herramienta portátil de impresión 3D. Y cerramos esta sección de noticias con una noticia sobre inteligencia artificial que sirve para identificar los crímenes cometidos por pandillas. Y es que no es de extrañar que en un mundo hiperespecializado como el nuestro, un equipo de investigadores acaba de presentar en el marco de la Conferencia de Inteligencia Artificial, Ética y Sociedad, celebrada en Nueva Orleans, en Luisiana, un algoritmo cuyo objetivo específico es ayudar a la policía en su objetivo de combatir los actos violentos protagonizados exclusivamente por miembros de pandillas. Sin embargo, la polémica está servida, ya que, aun cuando el proyecto todavía está en vías de desarrollo, han surgido voces críticas con este algoritmo debido a que podría caer en errores propios del ser humano. En declaraciones en la revista Science, Blake Lemoine, ingeniero de software de Google, que se encontraba entre el público asistente a la conferencia, manifestó: «Es casi seguro un trabajo bien intencionado. Sin embargo, ¿han considerado ustedes, los investigadores, los posibles efectos secundarios no deseados?», ya que el propio entrenamiento al que se somete a esta inteligencia artificial podría generar sesgos sociales o raciales propios también en el ser humano. Parece claro que podría ayudar en la identificación de crímenes relacionados con pandillas, pero un fallo en el sistema también podría suponer la detención de personas que son inocentes. No fue el único experto en poner de manifiesto estas reticencias éticas, porque las inteligencias artificiales no son tan infalibles ni objetivas como nos gustaría. De hecho, se ha descubierto que una inteligencia artificial empleada en Reino Unido para tomar decisiones sobre si un sospechoso debería permanecer bajo custodia policial podría estar discriminando a las personas que proceden de zonas pobres. Patrocinar este podcast es ideal para dar a conocer tus productos o servicios a un amplio público de España y Sudamérica, y también nos ayuda a soportar nuestro trabajo. Si te interesa, solicita información y precios en nuestra web p300.net/patrocinar. Naturaleza. Europa se prepara para prohibir el plástico desechable. Hablamos de pajitas, de platos, de globos y de bastoncillos de algodón. Todas esas cosas tienen los días más que contados y lo vemos a continuación.
Y es que a diario usamos más plásticos y más objetos desechables de lo que en realidad creemos. Imagina por un momento, ¿no? Por ejemplo, las pajitas. Bueno, que según el país se conocen con distintos nombres. Aquí en España se le suele decir mucho cañita o pajita. También en Sudamérica se conoce como bombilla, pitillo, popote. Pues imaginaos en cada bar, en cada cafetería o en cada establecimiento donde alguien pida un refresco y le pongan, ya sea en la botella o en el vaso, esa pajita. Multiplicad eso por todos los bares, cafeterías que pueda haber en una ciudad y luego multiplicarlo por la cantidad de ciudades, pueblos que pueda haber en un país y luego multiplicarlo por todos los países del mundo. Toneladas y toneladas de pajitas. Pero es que ahí no se queda la cosa. ¿Quién no tiene en su casa una caja de bastoncillos de algodón, de esos del oído? Pues el palito del bastoncillo es plástico. Luego en los extremos está envuelto por un trocito de algodón, pero el resto es plástico. Y luego pensad por un momento, platos. Lo típico de una celebración, una comunión, una boda, un cumpleaños, el día ese en que no te apetece, viene gente a casa y no te apetece fregar ni recoger platos y decides comprar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que es que a diario a lo largo de todo el mundo la cantidad de plástico desechable que utilizamos es brutal. Y no me extraña, por eso mismo, que esa idea, ¿no? Esa idea de prohibir todos los productos que sean desechables, que estén fabricados con plástico, pues sea una idea que cada vez esté sonando con más fuerza. Fijaos que el Reino Unido acaba de anunciar, ahora, hace escasos días, la prohibición, y también se acaba de filtrar el borrador de la directiva europea que haría lo mismo en todo el continente a partir de agosto de este año, de 2018. Hawái también estaba prohibiendo varios productos químicos que estaban presentes en la mayoría de las cremas solares. Eso, aunque no tenga nada que ver con el plástico, es otro ejemplo de cómo los gobiernos están tomándose cada vez más en serio todo lo que es la política ambiental, y se le están dando vueltas, pues un poco, tomando un poco de conciencia de la cantidad de desperdicios y de química contaminante que a diario usamos. Y no es extraño que ahora de repente estén mentalizándose de este tema, porque según las estimaciones, cada año se desechan 46.000 millones de botellas de plástico. Imaginaos, vas al súper, no es raro, ¿verdad?, ver a gente que consume agua comprando botellas de agua, o sea, que no consume agua del grifo ni nada de esto. Pues esas botellas luego hay que tirarlas. 46.000 millones de botellas de plástico al año. Pero es que el ejemplo con el que abría el episodio, las pajitas, cañitas, bombillas, como lo quieras llamar, 36.400 millones al año. Los vasos, 16.000 millones de vasos desechables y 2.500 millones de recipientes alimentarios de un solo uso. O sea, es que esto en un año, imaginaos, estas cifras son brutales, y ahora multiplica un año tras año, y si a esto le sumas el tiempo, o sea, el aguante que tiene el plástico en la naturaleza, el tiempo que tarda en degradarse, pues supone un serio problema. Theresa May anunció la decisión de prohibir este tipo de productos porque los desechos plásticos son uno de los mayores desafíos ambientales que enfrenta el país, ¿no? Decía, el texto del borrador reconoce que regulando un número muy limitado de objetos se reducirían el 86% de los plásticos que se encuentran en las playas de la Unión. Y esto es una buena noticia. Todo parece indicar
que puede tener un impacto realmente importante en la limpieza de nuestros ríos, de nuestras playas, de los océanos. A mí lo de los océanos es algo que me tiene muy preocupado, me tiene enfermo, y sé que lo digo muy a menudo, pero es que de verdad está ocurriendo un drama con los océanos. El fondo marino no es bonito, no está lleno de rocas, de corales, de colorines, de peces preciosos, no es exótico, no. ¿Sabéis de qué está lleno el fondo marino? De gomas, de ruedas, de bidones de petróleo que se han quedado ahí, de plástico, de todo lo que la gente va tirando, peines, compresas, de toda esa basura que entre la gente que tira cosas en las playas, que es asqueroso, entre la gente que va en los barcos, que también tira cosas por la borda, entre cuando el barco petrolero, lo que sea, tiene un accidente, que ha habido muchos catastróficos, y caen toneladas de crudo al agua, entre la atmósfera, porque todos estos plásticos que se tiran en los campos y en estas como canteras donde se almacenan, eso se va degradando poco a poco, se va evaporizando en forma de microfibras. Todo eso se mezcla con la atmósfera y luego la atmósfera lo traslada al mar. En fin, que el fondo del océano es un estercolero, y esto está provocando que las especies animales se estén muriendo, y es de verdad una auténtica pena. Es una lástima. El otro día daba una noticia de que una ballena había aparecido con el estómago literalmente reventado, con kilos y kilos de plástico que había ingerido la pobre ballena. Es un desastre. Así que, como digo, que ahora se estén empezando ya a tomar en serio y que se entren en vigor a partir de agosto este tipo de medidas, esto es importante, ¿eh? Y un buen ejemplo de esto es que, como explicó May, el resto de iniciativas que han ido introduciendo, por ejemplo, la tasa de las bolsas de plástico, el depósito de botellas de plástico, la prohibición de las microperlas en los productos de limpieza, todas estas medidas ya se están notando en los niveles de plásticos de las aguas del Reino Unido. Y es que es curioso cómo pequeñas medidas, porque tampoco estamos hablando de grandes cosas, pequeñas medidas pueden tener un impacto muchísimo más importante de lo que podríamos esperar. Y bueno, sin salirnos del Reino Unido, la tasa de las bolsas de plástico ya se redujo, su uso en un 90%. Eso son 9.000 millones de bolsas menos. Imaginaos eso lo que supone. La primera ministra británica explicaba que, según sus estimaciones, ya hay más de 150 millones de toneladas de plástico en los océanos del mundo, lo que os decía antes, y de 1 millón de aves y más de 100.000 mamíferos marinos muertos por comer y enredarse en desechos plásticos cada año. Y no solo eso, las proyecciones dicen que el plástico de los océanos se triplicará en la próxima década, o sea, en 10 años se va a triplicar. Es de verdad algo terrible. Esta batalla simbólica contra estos 8.500 millones de pajitas de plástico que se desechan anualmente en el país han llevado incluso a McDonald's a retirar las pajitas de plástico en sus tiendas en suelo británico. Bueno, esto es un comienzo. Pero sin duda hay cambios muy fuertes que se otean en el horizonte. Y es importante que los políticos ya empiecen a tomar estas pequeñas medidas, y también fundamental, aunque los políticos hagan esto y estas prohibiciones y tal, es fundamental que nosotros, los ciudadanos de a pie, nos concienciemos. Por favor, no tiremos cosas al suelo, utilicemos los depósitos de reciclaje en casa. Eso de tener un cubo grande y mezclar lo orgánico con el vidrio, el plástico, no, por favor. No cuesta nada tener un cubo, que los venden en cualquier sitio y no cuestan caros, con compartimentos divididos, y hacer un pequeño esfuerzo por tirar cada cosa en su lugar. Porque al fin y al cabo, por muchas medidas que se tomen, si seguimos yendo a la playa y seguimos tirando la bolsa al agua, seguimos quitándole el pañal al bebé y tirándolo al agua, y seguimos, en definitiva, con ese comportamiento
puerco, totalmente desvergonzado y sin ningún tipo de respeto hacia este planeta, que es al que le debemos la vida, si no hacemos ese esfuerzo, de nada sirve el resto. Be curious. Síguenos en Twitter, @p300_net. Ciencia. Se ha hallado una nueva estructura en nuestro ADN, en el ADN de los seres humanos. Y es una estructura misteriosa y distinta de la doble hélice. Fijaos que tiene forma de una especie como de nudo retorcido y ha sido localizada por vez primera en células vivas. ¿Y esto gracias a quién? Bueno, pues a un equipo de biólogos de Australia que han descubierto muy recientemente, hace apenas un par de semanas, que el ADN de nuestras células no solamente se organiza con la clásica forma de doble hélice que todos conocemos, ¿no? Yo creo que esa figura de la doble hélice es archiconocida y representativa. Todo el mundo que lo ve ya lo relaciona rápidamente con el ADN. Pues resulta que más allá de esa doble hélice, como digo, ahora hay otras estructuras que son mucho más complejas y que hasta el momento solo se habían manifestado en pequeñas muestras de laboratorio y ahora han sido encontradas por primera vez en células vivas. Esto es un hallazgo que podría cambiar la biología celular para siempre y de ahí su importancia. Ahora surgen muchas preguntas, muchas incógnitas, ¿no?, con esta nueva estructura. ¿Qué son? ¿Para qué sirven estas nuevas formaciones del ADN? Y sobre todo, ¿qué efectos tienen en el cuerpo humano? Bueno, como digo, esto es un gran misterio porque por el momento nadie lo sabe. Este estudio se ha publicado recientemente en Nature Chemistry. Y el descubrimiento de lo que los investigadores describen como una especie de nudo retorcido, como decía al inicio, un nudo retorcido de ADN en el interior de las células vivas, confirma que el diseño de nuestro código genético es mucho más complejo e intrincado de lo que se creía. Y es que había ya muchos científicos eufóricos, ¿no?, pensando que prácticamente esto ya se había descifrado, se había descodificado, y que poco más o menos que lo teníamos bajo control. Y ahora, después de tantos años, de repente aparece esto y nos deja a cuadros, nos deja como está ese nudo, retorcidos también en nuestra incógnita, ¿no? Y es que en lo más profundo de las células de nuestro cuerpo yace nuestro ADN. La información escrita en su código, hablamos de, unos 6.000 millones de letras, A, C, G y T. Esto proporciona instrucciones precisas sobre cómo se construyen y cómo funcionan nuestros cuerpos. Digamos, para entendernos, que esas letras que forman el ADN son como ladrillos, son los ladrillos de nuestra existencia, de nuestro ser, y según como pongas esos ladrillos, digamos que esa es la receta sobre cómo finalmente es nuestro cuerpo y funciona nuestro organismo, ¿no? La estructura del ADN recuerda que fue descubierta por Watson y Crick hace ya muchos años, en 1953, fijaos cuánto ha llovido desde entonces. Y la icónica forma de la doble hélice ha tenido cautivada la imaginación del público. Pero ahora sabemos que el ADN puede organizarse también de maneras completamente diferentes, que esto no va a misa, esto de la doble hélice. Y aunque ignoramos el porqué y la función que podrían tener estas nuevas y misteriosas estructuras, lo cierto es que es una realidad, es así.
Explicaba Daniel Christ, que del Instituto Garvan de Investigación Médica en Australia y que es coautor del estudio, decía lo siguiente: cuando la mayoría de nosotros hablamos de ADN, pensamos en la doble hélice. Pero esta nueva investigación nos recuerda que existen estructuras de ADN que son totalmente diferentes, que podrían ser muy importantes para nuestras células. Adivinad cómo lo han llamado los científicos a este nuevo componente de ADN. Pues con el nombre de motivo intercalado, o bueno, de forma contraída en inglés sería I-motif. Y fijaos que esto fue descubierto en la década de los 90, pero hasta el momento solo había sido visto in vitro, como decía antes, ¿no? En pequeñas muestras de laboratorio y nunca en células vivas. Pero ahora, gracias al trabajo de Christ y su equipo, sabemos que este I-motif ocurre de forma natural en las células humanas, y esto significa que a partir de ahora los científicos deberán prestar muchísima atención a esta nueva estructura y sobre todo a su papel en la biología de nuestras células. En palabras de Marcel Dinger, que es otro de los firmantes del artículo de Nature, el I-motif es un nudo de ADN de 4 hebras. En la estructura del nudo, las letras C, que corresponde a la citosina, de una misma hebra de ADN se unen entre sí, lo que es muy diferente de una doble hélice, donde las letras de hebras opuestas se van reconociendo entre sí y donde las Cs se unen con las Gs, ¿no? La G de guanina o de guaninas. El I-motif, de cara, digamos, para el investigador principal de este descubrimiento, que es Mahdi Sarati, el I-motif es además solo una entre un número indeterminado de estructuras que no tienen la clásica forma de doble hélice y que también existen en el interior de cada una de nuestras células. O sea que esto es en realidad mucho más complejo. Hay muchas más estructuras, no solo este nudo que ahora ha aparecido, es uno de ellos, o sea, hay mucho más. Para llevar a cabo este estudio, Cerati y sus colegas desarrollaron un fragmento de anticuerpo, algo que llamaron IMAP, que es capaz de reconocer y de unirse específicamente a estos I-motifs. Y cuando esto sucedía, su ubicación quedaba exacta, resaltada como un brillo de color verde fluorescente. Aseguraba a Cerati que lo más excitante de esto es que pudieron ver esas manchas verdes, los I-motifs, apareciendo y desapareciendo en el transcurso del tiempo, por lo que ya llegaron a la conclusión o supieron que se estaban formando, que se estaban disolviendo y volviendo a formar. Fijaos en qué situación nos deja esto, pues con un nuevo mundo por delante para aprender, averiguar cómo funciona esta nueva estructura. Y a pesar de ello, bueno, los investigadores creen que los I-motifs transitorios se suelen formar tarde en el ciclo de la vida de una célula, concretamente en la fase llamada G1 tardía, cuando el ADN es leído más activamente para su copia. Además, estos I-motifs tienden a aparecer en las denominadas regiones promotoras, que son áreas del ADN que controlan si los genes se activan o desactivan, y también en los telómeros, que son esos marcadores genéticos asociados con el envejecimiento. Recuerda que a medida que nos hacemos mayores, los telómeros se van acortando y por lo tanto se produce ese envejecimiento celular que tanto odiamos y que tanto nos afecta. Decía Sarati que ellos creen que el ir y venir de estos I-motifs es una pista de lo que van haciendo o de lo que hacen y que parece probable que estén allí para ayudar a activar o desactivar genes y para determinar si un gen se lee activamente o no. Así que fijaos qué importancia tan tremenda para futuros
descubrimientos o avances, ¿no?, en la medicina, en lo que son pues medicamentos o lo que son soluciones a enfermedades genéticas o a modificaciones genéticas, tienen este descubrimiento. Estas conformaciones de ADN alternativas, y con esto ya concluía el investigador, podrían ser también importantes para que las proteínas de la célula reconozcan su secuencia de ADN análoga y ejerzan sus funciones reguladoras. Por lo tanto, la formación de estas estructuras podría ser de suma importancia para que la célula funcione normalmente. Y cualquier aberración en estas estructuras podría tener graves consecuencias patológicas. Fijaos que yo suelo hablar mucho en el podcast de la edición genética CRISPR, que inventamos nosotros, lo digo lleno de orgullo, lo inventamos nosotros, los españoles, y que se está explotando ya de forma real, práctica, con gente de verdad, en China desde hace algo más de 2 años. Fijaos que aquí en el resto del mundo, el resto del planeta que no sea China, esto nos está haciendo, nos están aplicando las ediciones genéticas con CRISPR en seres humanos, porque es una tecnología genética muy reciente y se desconocen los efectos secundarios, es decir, hay todo un proceso que seguir, ¿no?, antes de empezar a operar o a manipular a gente de esta forma. En China se lanzaron hace un par de años y hay ya muchísimos cientos o puede que hasta miles de individuos que han sido tratados con esta tecnología CRISPR. Fijaos que ahora se descubre en 2018, más de un par de años después, estas nuevas estructuras que son primordiales, muy importantes, y que además estos iMotif, como decía antes, son uno de muchas más estructuras que hay. Fijaos que ahora mismo hay un desconocimiento total, o sea, se acaba de dar con un hallazgo en nuestro ADN que se intuía en muestras de laboratorio, pero que no se había visto nunca en células vivas y que ahora ya se ha demostrado que es real, que existe, que todos lo tenemos. ¿Qué pasa ahora? O sea, no sé si me entendéis por dónde voy. China editando a la gente, a sus chinos, a sus ciudadanos genéticamente con CRISPR, corta pega y haciendo cosas sin saber siquiera que esto existía, alzándose como dioses de la genética, alterando a la gente, como digo, sin saber que esto existía. ¿Qué efectos secundarios, qué problemas a medio o largo plazo puede provocar en la gente que se esté haciendo este cortapega molecular cuando ni siquiera se tenía conocimiento de estos iMotif? Y ya Sarati estaba diciendo, ¿no?, el investigador, que la formación de estas estructuras podría ser de suma importancia para que la célula funcione normalmente y que cualquier aberración en estas estructuras podría tener graves consecuencias patológicas, o sea, enfermedades o incluso, ¿por qué no?, la muerte del individuo. ¿Qué tendrían que decir ahora los científicos chinos que tan descarada y atrevidamente se pusieron hace más de 2 años a manipular a sus ciudadanos genéticamente? Descubren, ellos no, sino nosotros, una tecnología, está verde como un pepino, y allí que se lanzan los chinos a ponerla en práctica sin escrúpulos, sin, no sé, de una forma descabellada, ¿no? Y ahora se descubre esto. ¿Os imagináis que este corta y pega, que cuando se inventó y hasta hace un par de meses no tenía en cuenta estas estructuras, esté produciendo esas aberraciones que aumenta este investigador, que esté produciendo unas alteraciones genéticas que acaben en unas patologías serias? Si es que, desde luego, yo siempre lo digo, que nos partimos de ligero, que creemos que sabemos demasiado y en realidad no sabemos nada. Einstein decía que somos como niños jugando en la orilla de un vasto mar y que solo conocemos un poco esa orilla, pero el resto del océano y del mar es un gran desconocido. Ahí lo dejo. Espero que hayáis disfrutado. El episodio se acaba aquí.
pero prometo traerte en el siguiente más noticias y temas interesantes, especialmente seleccionados para ti. Hasta entonces, te pediría que me hicieras un favor. Mantente hambriento y curioso. Si te ha gustado este episodio, déjanos una valoración de 5 estrellas en iTunes o un comentario en iVoox. También puedes visitarnos en www.p300.net y descubrir más podcasts de nuestra red. Gracias por escucharnos.